En el capítulo anterior de Algún día soy. Hola, hola querida comunidad, ¿cómo se encuentran? Bienvenidos, mis hermosas Terry Gills, mis preciosos zafiros. Pues aquí, híjole, tantas cosas han pasado. El policía que Tom contrató para que fuera atrás del duque, porque todo parece tan perfecto que parece todo, pues todo parece estar mal, ¿verdad? ¿Cómo se supone que una persona noble, un alto noble inglés, como ya lo conocemos todos, donde por derecho de nacimiento obtiene pues un título y todas las gracias que eso conlleva, cómo es que de pronto se pone a apostar algo que no le ha costado, o sea, que no lo produjo él, sino que le cayó por nacimiento, ¿verdad? Como que es completamente ilógico pensar que los reyes o la reina, quien esté rigiendo en ese momento, va a permitir que sus títulos, propiedades que pertenecen a la familia real pasen a un X, ¿verdad? A X persona. Con X persona me refiero a alguien que no es ni de la familia, ni mucho menos de sangre azul. Así que desde ahí ya está un poco raro el asunto, y por ahí es por donde ataca Tom, y ya por fin le trajeron el reporte y parece que no es nada alentador para el duque, pero quizás por ahí sea la solución a los problemas de Terry, ¿verdad? De Terry. Por otro lado, este encuentro de Tom con Albert en la estación, verlo con April o con Abril, como se conoce acá en español a las chicas. Abril le pone las peras a peso a Albert, se lían a golpes, Abril entra ahí de heroína a calmar los ánimos, se empiezan a descubrir las cosas. Albert por fin ha firmado la anulación después de la plática de Tom. Todo se vino como un torrente. Y a veces así pasa, cuando hay un problema, justo cuando ya se va a resolver es cuando más negro está el panorama. Bien dicen que las horas antes del amanecer son las horas más oscuras y más largas, pero también cuando el panorama parece no poder empeorar, o sea, todo lo malo que pudo haber pasado está pasando, quiere decir que ahí viene el amanecer. Solo hay que aguantar. Y así es justamente como está pasando aquí. Todo se destapó, todo se empieza a hablar. Albert parece que ha recuperado la razón, empieza a reconocer en lo que se ha equivocado desde el principio con Candy, y decide pues ponerlo, ahora sí que enderezar ese camino, el camino de él obviamente, y por consiguiente el camino de Candy, que como decimos por acá se lo llevó de corbata totalmente. Así es que bueno, parece que las cosas van mejorando. Susana y Terry como dos corderitos al matadero, pobres. Imagínense cuando tienes que hacer algo que no quieres y lo odias, y aún así lo tienes que hacer porque sí. Bueno, pobre de Susana, pobre de Terry, que pues no pueden hacer nada, nada los hace sonreír, están con el panorama súper gris, pero a pocos minutos de decir sí acepto, alguien llega a la iglesia a interrumpir. Llegan 3 personas, ya sabemos, corriendo, llega Albert y Tom como hermanitos, pero llega otra tercera persona antes de que ellos abran la boca. Alguien dice: yo me opongo. ¿Ustedes quién piensan que será esa persona? Por ahí algunas dijeron que era Eleanor, por ahí otras dijeron que era Candy. ¿Quién será el que dijo o la que dijo: yo me opongo? Y eso es lo que vamos a descubrir todas las fans que estábamos ahí atrás en la iglesia chillando porque ya no había de otra para Terry. Vamos a ver
qué va a ocurrir, y todos con alegría aplaudiendo porque por fin algo bueno va a pasar. Saludos a Ceciré, que bueno, nos ha tenido como locas, ya lo dijimos por ahí, muchas lo expresaron, ya nos dio el patatús, el telele también dijeron por ahí. Así es que mi querida Ceciré, saludos, y pues vamos a ver qué ocurre el día de hoy. ¿Habrá matrimonio? ¿No habrá matrimonio? ¿Qué pasará? Vamos a escucharlo. Vamos para allá. Ponte cómodo y goza de mi lectura. Algún día es hoy. Escrito por Ceciré y narrado por Odette Chica de Terry para su canal Azul Zafiro Terrifix. Algún día es hoy tiene un registro Safe Creative. Septiembre 2021. Capítulo 10. Amar algún día. Amar hoy. Parte 2. Darius encendió un cigarro recargado en el Dodge modelo 30. Se había quedado solo contemplando las luces de la avenida. El humo voló hacia arriba y desapareció en la noche. En el aire quedó suspendido el ligero olor a azufre de la cerilla. Era la boda de su mejor amigo, pero él y su novia, Karen, decidieron no apoyarlo en aquella locura, y no porque no comprendieran sus motivos, sino porque sabían que no serían capaces de controlarse cuando el padre hiciera aquella incómoda pregunta. Aun así, estaba enfrente de la catedral, esperando. Estaba cansado y dudaba que aquello estuviera bien. ¿Qué diría ella? Pero más importante, ¿qué diría él? Mientras avanzaban no tenía ni la menor idea, pero esperaba que se le ocurriera algo cuando llegara el momento. Tenía que. Estaba cada vez más cerca, respiró hondo y siguió avanzando. Sintió las piernas flaquear cuando vislumbró la entrada, pero no se detuvo. Aún no sabía qué iba a hacer. Dos hombres estaban parados frente al portón de madera. No se detuvo, no le importó pasarlos de largo. Si alguien conoce algún impedimento para que esta unión se realice, que hable ahora o que calle para siempre. «Yo me opongo», dijo por fin Darien. «¿Qué significa esto?». Richard Granchester gritó al mismo tiempo que el cura. Susana tenía los ojos abiertos y una mano en sus labios totalmente petrificada. Terry lo miró con admiración y sorpresa. «Susana, por favor, no te cases con Terry». Le lanzó una fugaz mirada al susodicho en señal de disculpa y de nuevo posó los ojos en los azules de ella. «Pero», empezó la rubia, sintiendo un nudo en la garganta. «Lo sé lo del contrato, señor Marlowe», se dirigió al hombre bonachón que no sabía qué pasaba. «Yo pagaré la deuda, incluso iré a la cárcel por ella, pero por favor no la obligue a casarse con él. Yo la amo». «Eso es inconcebible». Richard lo tomó de las solapas del saco. «Vas a largarte ahora mismo o haré que te echen de inmediato», amenazó. «Al único que echarán será usted, milord», entró Albert al quite, siseando las últimas palabras. «¿Quiénes son ustedes?», preguntó el padre de Terry. «Parece que Susana se enganchó con más de uno», se escuchó en alguna parte. «No, nosotros venimos por Terry», respondió Albert. «Esto debe ser una broma», exclamó el padre, casi al borde del colapso. Nunca en sus 30 años oficiando ceremonias le había sucedido algo parecido. «Señor Marlowe, me apena decirle que le han estado viendo la cara. El duque de Granchester le mintió. Él no tiene un título que ofrecerle, en realidad no tiene nada». Todas las miradas se posaron en el patriarca Adlai y en el duque, mejor dicho, ex-duque de Granchester. «¿Qué has dicho, Albert?». El desconcierto se reflejó en Terry, que miraba a su padre con confusión, pero principalmente con molestia.
Richard Granchester era un hombre paciente cuando de lograr su objetivo se trataba. Dejó ir a Terence para cumplir su ridículo sueño de ser actor con la condición de cuando él lo dispusiera, Terry se convertiría en el nuevo duque. Pamplinas, el título no lo usaría en un bastardo como él. La corona simplemente se opondría. Pero eso era algo que su hijo no tenía por qué saber. Él simplemente quería mantenerlo bajo su dominio. Tan acostumbrado estaba a ver recompensada su paciencia que se sorprendió cuando todo se fue en picada. Era un hombre cauteloso a la hora de hacer negocios y antes de la guerra tomó la iniciativa de invertir en algo más grande de lo que poseía, siempre empujado por la avaricia de su esposa, cuya familia tenía raíces alemanas y que los invitaba a invertir en un negocio redondo, una naviera. Y aunque Richard estaba seguro de que aquel negocio era incierto debido a los rumores sobre la guerra y que debería comprometer buena parte de la fortuna de la familia, pero astuto como era, pensó que si el negocio tardaba en levantarse, la corona lo apoyaría, como siempre lo había hecho. Pero entonces estalló la guerra. La nobleza inglesa contra la nobleza alemana, primos contra primos, y algunos, como él, escogieron bandos, jurando lealtad a la Triple Entente y dándole la espalda a la Triple Alianza, seguro de que Alemania tenía más posibilidades de ganar, debido a que Reino Unido no tenía un ejército capacitado y que en su mayoría eran voluntarios inexpertos. Cuando se firmó el Tratado de Versalles, la corona, su tía, decidió pagarle con la misma moneda de los traidores y simplemente les quitó todo lo que poseían, deslindándose de ellos. La guerra había sido una bendición para algunos, pero para él, que lo tenía todo en un negocio incierto, fue una verdadera desgracia. A raíz de todo eso, lógicamente la familia había entrado en crisis, una que no habían previsto o que pensó podían eludir, pero no contó con que todos los contratos que alguna vez tuvo le dieron la espalda, como si de un apestado se tratara, mucho menos que arrastrara deudas enormes ante el hecho de que su esposa e hijos no habían disminuido el ritmo de su estilo de vida hasta que alguien les hizo ver que el apellido Granchester no significaba nada más que el reflejo de la traición. Se mudaron a la casa de los primos de su esposa, donde consiguió algo de dinero, y de inmediato partió a Nueva York para hablar con Terry, quien por fortuna era la adoración de una rica actriz cuyo padre era un crédulo de primera. Simplemente se presentó como el duque Richard Granchester y el resto fue historia. Mientras los chicos seguían su noviazgo, él los vigilaba de lejos, hasta que tuvo que intervenir al ver que Terry estaba interesado en otra rica heredera. Sin embargo, ella, pese a que su primer negativa fue que era adoptada, era la hija de William Albert Adlai, y Richard sabía que en cuanto abriera la boca para proponerle un negocio a William, éste descubriría el secreto de su ruina. Con algunas artimañas había costado su estancia en aquella ciudad, y en cuanto Susana y Terry estuvieran casados y regresaran de su luna de miel, él hablaría con el señor Marlowe y compraría la misma naviera que provocara su desgracia, porque estaba seguro que de aquello ayudaría a su familia a salir del aprieto en el que estaba. Si después de 2 años su hijo y su nuera se divorciaban porque amaban a otras personas, era harina de otro costal, pero ese momento estaba seguro que no necesitaría más a ninguno de ellos y podría volver a Alemania con una fortuna a cuestas y la posibilidad de recuperar la gloria de su apellido, sino como un noble, al menos sí como un hombre rico. Lamentablemente para Richard, Tom Stevenson había descubierto sus intenciones. Ese había sido un error para el ex noble. Sí, dejar un rastro de migajas que se traducirían en los pagarés que tenían guardados celosamente en su caja fuerte. ¿Es cierto eso, padre?, rugió Terry tomándolo de la corbata y mirándolo con odio. Terry. Richard no supo qué más decir ante la mirada dura de su hijo. ¿Cómo has podido engañarme así? ¿Usarme para tu conveniencia? ¡Eres un maldito!
Los dos hombres quedaron frente a frente. Por la manera en que Richard lo miraba, Terry supo perfectamente cuál era la forma de actuar de su padre. A él no le importaba a quién usar para lograr sus objetivos, y él había caído en el juego. «¡Tú llevas mi apellido!», gritó el hombre. «Serías un bastardo si no... ¿Acaso crees que no tuve que enfrentarme a muchas cosas para que tuvieras la vida que tuviste? ¿Y cómo me pagas? Largándote para ser un actorzucho. Era tu deber ayudarme». Su padre estaba reaccionando violentamente al verse descubierto. «¿La vida que tuve? Nunca tuve una vida a tu lado. Era infeliz. Estaba desesperado por irme de tu lado, que estaba dispuesto a ceder ante tu chantaje. Has hecho que me aleje de la persona que amo solo para recuperar tu vida. ¿Cómo puedes ser tan miserable?». Estaba enojado. Sacudió con violencia a su padre, lo miró a los ojos y por fin vio que era un hombre frío como el hielo. De otra forma no se explicaba cómo había hecho todo eso sin un dejo de remordimiento. Albert vio a su amigo. Temió que fuera a golpear a su propio padre, aunque si lo hubiera hecho, lo habría entendido, incluso lo habría felicitado. «Señor Marlowe, hablo de nuevo el patriarca Adlai. Lamento que haya descubierto este embrollo en el que debía ser el día más feliz de su hija, pero comprenda que no podíamos permitir esta boda». Se disculpó sinceramente. «Espero que me permita resarcir el costo de la misma». «No será necesario», escuchó a Darien. «Susie, perdóname por ser tan orgulloso. Te amo con toda mi alma». Ella lo miró como nunca antes. Por fin él le decía que la amaba. Había ido a impedir su boda e incluso se había ofrecido a pagar la condena. «¡Darien!». Ella saltó a sus brazos. Los invitados estaban confundidos, cuchicheando los recientes eventos sin entender realmente qué sucedía. «Cásate conmigo, Susana», él pidió. «Sí, sí, sí». Ella se aferró a su cuello y lo besó. Richard Grantchester, aprovechando el momento, caminó en silencio y desapareció por la puerta de madera oscura. «Ya he alertado a la policía, Terry», murmuró Albert a su lado. Los dos hombres se miraron y esa mirada significó muchas cosas. Claro que estaba enojado con su mejor amigo. Después de todo, él se había casado con la mujer que amaba, pero ¿acaso él le había dicho algo al respecto? Escondió su relación como si fuera un sucio secreto. ¿Para qué? No lo sabía, y sin embargo ambos sufrían la misma pérdida en ese momento. Eran verdaderamente las dos caras de la misma moneda y estaban en el mismo bolsillo. La vida no había sido amable con ninguno de los dos, pero ambos estaban dispuestos a entrar en el juego nuevamente a su manera. Hasta ese momento se habían sentido por completo a merced de los acontecimientos que trataban de desbaratar la amistad que alguna vez se profesaron, pero ahora, gracias a un sencillo gesto como fue el salvarlo de su boda, revoloteaba una pequeña esperanza de ser amigos nuevamente algún día. Sintió en la cara la brisa que venía del océano. El aire se volvía cada vez más fresco. Se asomó por la baranda. Fascinación por el juego de la luz lunar sobre el mar. En calma, inmersa en aquella luminosidad antinatural que mezclaban los colores, pensó él. Para ese momento del día, él era esposo de Susana Marlowe, más bien Grantchester, un título al que ella no podía aspirar sino hasta mucho tiempo después. Tom había sugerido que se marchara con él a Chicago esa tarde que la encontró llorando. Jamás la había visto sufrir de aquella forma y en su abrazo experimentó una profunda ternura y protección por parte del castaño. ¿Cómo podría ser feliz cuando ella le había dado luz verde para casarse con otra? Pero lo amaba. Eso no podía cuestionarse, porque por él sentía lo que nunca antes por nadie, y sin embargo había huido, porque no había otra palabra para lo que estaba haciendo a bordo de ese barco rumbo a Londres. Lo había dejado solo cuando él le pidió que se quedara. Pero Terry debía comprender que no era por falta de amor,
más bien por exceso de él. Cuando le suplicó que se quedara, Candy sintió que quedaría desarmada ante su dolor. Terry era el hombre que amaba, y si se quedaba olvidaría la convicción de dejarlo ir a los brazos de otra. Ella necesitaba ser fuerte por ambos para asegurarse un futuro feliz, y si el precio era no correr a abrazarlo como le rogaba, estaba dispuesta a ello, aunque significara estrujar su corazón. Quedarse solo significaba ver su alma escapar de su cuerpo y romperse en 1000 pedazos. Necesitaba la lejanía de su presencia, de su amor, o de lo contrario no podría ser capaz de reprimir las ganas de estar con él, de pertenecerle. Era una cobarde, pero no podía quedarse por más que lo amara. Era inconcebible vivir una vida así. Candy se abrazó a sí misma, tratando de calentarse del fresco de la noche y dejando que sus lágrimas rodaran libres por sus mejillas. Qué injusta era la vida, qué injusta había sido con ella y con Terry. Sus últimas palabras la perseguían por mucho tiempo. Amarte nunca me había dolido tanto como hasta ahora. Se marchaba para no sucumbir ante él, para no sufrir sabiéndolo de otra, mientras le robaba minutos al día porque verlo casado dolía demasiado. No se despidió de él porque sabía que no tendría el valor necesario para irse, y ella debía irse, por su bien y por el de Terry. Candy lloró dejándose caer al suelo. Sus manos continuaron aferradas a la baranda. La última imagen de Terry le escocía los ojos y provocaba que sintiera la misma desolación que seguramente él sintió al verla marchar sin mirar atrás. Alejada de él y de todos, podía llorar todo lo que quisiera y necesitara para expulsar el dolor de su dolido corazón. ¿Cuánto más lloraría? Quizás los 2 años que estarían separados. Terry miró al cielo despejado y brillante por unos instantes. Llevaba su maleta en la mano, dispuesto a perseguir a Candy, y apresuró su paso. Mientras caminaba pensó en los acontecimientos de las últimas 3 semanas, cuando todos los invitados fueron despedidos de la recién cancelada boda. Le agradeció a Tom por su intervención y su ayuda. Luego, con ojos esperanzados, le preguntó dónde estaba ella. Con un nerviosismo que en otro momento le hubiera causado gracia, viniendo de Stevenson, le dijo que Candy se había marchado a Londres. Él ni siquiera pudo hablar más, se quedó mudo y salió de la iglesia sin más. Karen y Darius habían ido a visitarlo a la casa que había comprado para Candy, preguntándole una y otra vez si estaba bien. No estaba bien. Sentía un profundo dolor en el corazón, un dolor que había mitigado mientras aceptaba el destino que otro había escogido para él, pero ahora, viéndose libre de decidir sobre su vida, no podía simplemente pasar por alto que ella lo había abandonado cuando más lo necesitaba. ¿Por qué pensaba en ello ahora? Quizás porque tomaría un barco en unas horas para ir a buscarla de nuevo. Era él quien la perseguía, quien no había hecho nada malo y tenía que cargar con el peso de su tristeza. Y no negaba que él hubiera tomado malas decisiones y en el proceso también la había lastimado, pero muchas veces es lo que sintió cuando se enteró que ella se había ido dejándolo atrás. Se quedó parado de nuevo en el sendero, minutos que para las 4 pares de ojos que lo observaban parecieron una eternidad. Terry se preguntó qué sentía. No había llorado cuando supo que Candy se había ido. Parecía que las lágrimas se hubieran agotado mientras estuvo arrodillado y solo en Central Park, como si al verla marchar ella se hubiera llevado todo de él, dejándolo vacío. Recordó también que antes tomó otro barco para ir a su encuentro y había regresado con muchos temores, pero con la esperanza de que a su vuelta podrían cumplir lo que siempre habían soñado, tenerle en sus brazos y formar un futuro juntos. Ninguno de los dos había gozado de un hogar o de una familia como lo hubiesen querido, por eso estaba seguro que ambos ansiaban el reencuentro y, sin embargo, ella llegó casada con otro.
Qué iluso había sido entonces, pensando que por fin podría ser feliz. La vida le había recordado su lugar en el mundo y había tejido una serie de sendas que lo habían atrapado en un laberinto sin salida. Se sentía un miserable. No solo había experimentado el abandono de Candy, sino que su padre lo había usado, dejándole muy en claro que le estaba cobrando el derecho de llevar su sangre y de estar vivo. Candy, que debía quedarse a su lado, se había marchado, arrojándolo al vacío, y de nuevo estaba a punto de perseguirla. Algo se removió en su interior y volvió sobre sus pasos. Quiso gritar y en cambio lo que salieron fueron 3 lágrimas osadas que le recordaban lo tormentoso de su situación. Sentir tanto dolor por la persona que se ama no debería ser posible, y a pesar de ello sintió que el pecho le explotaría debido a la tristeza, al enojo, al abandono. En ese momento la aborreció por irse. ¿Por qué tenía que perseguirla a él?, se preguntaba una y otra vez, pero no obtuvo respuesta. Pero ella le amaba y él a ella. ¿Acaso por amor no se soportan ciertas cosas? Dio vuelta de nuevo cuenta. Ahora podían estar juntos y ser felices. La vida por fin había acomodado las cosas para que nada se interpusiera en su camino. Además, ¿no se estaba muriendo por no tenerla? Nunca antes había sufrido tanto. El poco tiempo que estuvieron juntos en el Colegio San Pablo como en Chicago, él aprendió a ser feliz con su presencia, a abrir su corazón y demostrar su verdadero yo. Ese que había querido matar por el dolor de su infancia, impidiendo así que nadie más lo lastimara de nuevo. Sin embargo, ella se había ido cuando más la necesitó. Incluso se arrodilló para pedirle que no lo dejara solo, y no le importó irse de su lado. Pero no solo a Chicago, sino al otro lado del océano, huyendo no solo de sus brazos, sino también de un presente al que debían hacerle frente juntos. Pero ella no quiso escuchar los desesperados latidos de su corazón. No le importó que por un momento se detuvo y esperó ansioso la muerte, porque sin ella no valía la pena seguir, y aún así se había forzado a hacer acopio de todas sus fuerzas para levantarse y convencerse de que valía la pena seguir viviendo, aunque pasara un par de años viviendo en estado zombie. Maldita sea, él le había demostrado de todas las formas posibles que la amaba, y ella se había ido. Giró una vez más, regresando a su casa. Era imposible hacer un último sacrificio y obtener lo que siempre había anhelado. Él deseaba ser un esposo y un padre, pero sabía que solo de ella podría enamorarse como lo estaba. Solo a ella podría amarla para ver cumplidos aquellos deseos tan fervientes en su interior. Ella, la única, la mujer que amaba. Regresó una vez más sobre sus pasos y esta vez, casi tocando la manija del auto, se detuvo por enésima vez. «Esto es absurdo. ¿A qué juega?», preguntó uno de los rubios. «Perderá el barco si no se apresura», secundó el castaño. «Está pensando», respondió el ojiazul, que conocía bien a Terry. «Necesita sopesar la situación. Tuvo 3 semanas para hacerlo, que no sea tonto. Si no sube a ese barco tendrá que esperar 3 semanas más. Ella no sabe que no se casó y solo están perdiendo el tiempo de poder estar juntos». De nuevo se exasperó el castaño. «Pero tiene razón en dudar. Ella se fue», volvió a hablar uno de los rubios, mientras su hermano, casi su reflejo, sonreía de medio lado sin saber qué hacía en ese auto con aquellos singulares personajes. «Porque era imposible que permaneciera a su lado», volvió al ataque el castaño. «Claro que no. Más bien creo que no lo ama lo suficiente», defendió su postura Darius. «Si así fuera, hubiera impedido la boda como este». «¿Perdona? ¿Este?», lo miró Darien con molestia. «Candy suele huir para no interponerse en los demás. Ella siempre ha dejado ir la felicidad, pensando que no la merece». Albert creyó comprender los motivos de su ex amiga y ex esposa. «Debe tomar una decisión pronto. El reloj sigue corriendo». Mientras volvía a su casa,
Lo único que experimentaba fue dolor y angustia. ¿Dejaría vencer a su orgullo en lugar del amor? Suspiró y giró de nuevo sobre el camino. Candy era su todo. No quería vivir atesorando un recuerdo cuando tenía en sus manos la oportunidad de ser feliz. Ya había perdido suficiente tiempo, siempre pensando en algún día encontrar la felicidad a su lado, cuando debía pensar que la felicidad estaba ahí, ahora, y lo esperaba en Londres. No quería vivir con el dolor de su ausencia, pero... ese maldito pero. Al diablo con todo, no iría, no la buscaría. Ella lo dejó, ella se fue. Le pidió que confiara y no había correspondido. Le pidió que se quedara y le había dado la espalda sin mirar atrás. Y es que si acaso algún día volverían a tener problemas, ¿cómo podía confiar en que los enfrentarían juntos si de buenas a primeras Candy huía cuando veía la oportunidad? «Esto es absurdo», se exasperó Tom bajando del vehículo. «¿Qué vas a hacer?» «No te preocupes, Albert, yo sé cómo arrear el ganado». Y sacó una cuerda de la cajuela. «Darien, por favor, tome el volante». El de los ojos grises obedeció sin comprender lo que pasaría a continuación. Tom caminó hacia Terry. Solo a unos 3 metros de él lazó la soga y lo atrapó con suma facilidad. «¡Hey!», gritó y se quejó el actor cuando se estrelló contra el suelo. «Stevenson, ¿qué estás haciendo?» «Lo que debí hacer hace 3 semanas, Grantchester. Tomarás ese barco, quieras o no». Y con extrema violencia, o eso le pareció a Darien, lo aló mientras Terry pataleaba intentando deshacer el amarre. Cuando lo tuvo a sus pies, no había otra forma de decirlo. Lo levantó de las solapas del saco y lo rodeó con la soga cuando vio que pretendía estrellar su puño en la cara del abogado. Terry quedó atado desde los hombros hasta la mitad de los muslos. Darien estaba tratando de reprimir una sonrisa, pero no su hermano, que sin reparo hasta aplaudió el espectáculo. «Suéltame, Stevenson, o no respondo», amenazó frío. «Te estaré esperando. Además, me debes un favor, y con este serán 2. «¡Bájame!», gritó, tratando de patalear, pero el agarre se lo impedía. «Albert, Darius, ayúdenme a meterlo al auto». Los aludidos ni tardos ni perezosos obedecieron y tomaron de los pies y los hombros al preso. Albert puso en su regazo la cabeza boca arriba de Terry y luego entraron en el auto. Darius tomó sus pies. Mejor amigo y ex amigo eran los verdugos. Tom entró en el asiento del copiloto y le pidió a Darien que arrancara el auto. «¿Darius?», escupió Terry. «¿Cómo puedes salirte con estos imbéciles? Pensé que eras mi amigo». «¿Lo soy?», el gemelo menor le sonrió. «Terry, sé lo que sientes». «No, Albert, tú estás muy lejos de entender lo que siento. Además de quitarme a Candy, ahora me humillas de esta manera», espetó furioso. «No te la quité. ¿Cómo iba a saber que tú y ella se querían? Desde en el hogar de Pony. Por eso estabas abrazándola». Albert se dio cuenta de lo tonto que había sido. Sus celos por Stevenson lo habían cegado. «Pero Tom, ¿tú?» «Yo la amo», dijo encogiéndose de hombros, «como mi hermana». «¿Por qué no impediste que se fuera?», volvió a gritar Terry cual perro rabioso. «Porque era capaz de aparecerse en el hotel en el que te ibas a hospedar para tu luna de miel. Hasta tenía un plan», se exasperó el abogado. «¿Qué?», preguntaron sorprendidos los 3 hombres. «Te iba a contactar a ti», se refirió a Darien, «para que estuvieras con Susana mientras ella entraba a la habitación para estar con Terry, porque sabía que ni tú ni ella iban a poder estar conformes estando tan cerca y tan lejos, porque aquel iba a ser un matrimonio de 4. Estaba desesperada. «Yo jamás hubiera mancillado el honor de Susana convirtiéndome en su amante», bufó lleno de indignación. Candy creía que tampoco. Estaba a punto de volverse loca, entre lo que debía hacer y lo que quería hacer. Sabía que teniéndote cerca nada le impediría estar contigo. De todas las maneras, y eso era demasiado. «Yo tampoco hubiera dañado su honor, no se lo hubiera permitido». «¿En serio, Terry? Una mujer que te ama y te desea entra a tu habitación, ¿y tú no aprovecharías?». Terry mantuvo la boca cerrada,
pensando en aquello. Tom quería darle a entender que Candy se había ido porque de lo contrario se le entregaría, rompiendo con sus valores, y aquello iba a ser una dolorosa tortura para ambos. La lucha interna del deber y el honor se iba a colar siempre en medio de ambos, impidiéndoles disfrutar su completa entrega. Debió decírmelo, ser sincera. Ella siempre toma las decisiones más y sin considerarme, y yo tengo que acatarlas. Ninguno dijo nada por algunos minutos. ¡Demonios!, exclamó Darien, que veía a un agente de tránsito haciéndole señas para que se orillara. Todos los ojos se volvieron hacia el policía, que los miraba con los ojos entrecerrados ante el hecho de llevar a un hombre amarrado. ¡Ja!, celebró Terry. Había decidido tomar ese barco, pero no permitiría que lo obligaran a hacerlo. «Buenas tardes, oficial». «Señor, ¿se encuentra bien?» «Obvio no, agente. Estoy siendo secuestrado por estos sujetos». «No es verdad», saltó Tom. «Verá, señor, tenga mi tarjeta». El agente leyó Thomas Stevenson, Consorcio Adlai. Darien y Albert lo imitaron. William Albert Adlai, presidente del Consorcio Adlai. Darien Grimaldi, presidente de U.S. Steel. «Yo no necesito presentarme». Darius señaló un espectacular que presentaba una obra de la compañía donde él y Karen eran los protagonistas debido a la boda de Terry y el escándalo tras la misma. «Agente, nuestro amigo, que quizás reconozca como el famoso Terry Granchester, está a pronto de casarse y hoy tomará un barco rumbo a Londres. Como deber de padrinos lo estamos llevando después de su despedida de soltero, que se salió un poco de control, como podrá ver». El tono de Albert no dejaba margen a duda. «Eso no es verdad. Tiene que ayudarme, me están secuestrando». «Deberá disculparlo, está un poco ebrio». «Muy bien, pueden marcharse», se retiró el agente. «Es un pésimo policía, por eso Nueva York es una ciudad peligrosa», pataleaba Terry mientras el pobre hombre rogaba al cielo haber hecho lo correcto. «Vamos, vamos, cálmate. Solo queremos que te des cuenta de que es absurdo vivir con la ausencia de la mujer que amas. ¿Acaso no sientes una daga atravesarte el corazón? Ambos han sufrido y es tiempo de parar». «Ella se fue». «Lo sé, Terry. Yo tampoco lo entendí cuando me lo dijo, pero si lo hubieras visto ese día, por sus ojos junto con sus lágrimas parecía que se le estaba desbordando el alma misma, y sentí que moriría de puro dolor». «Yo también me sentí así. Saber que puedo estar con ella lo compensa, pero eso no significa que el dolor de su abandono haya desaparecido. Sigue aquí». Intentó tocarse el corazón, pero no pudo, y los 4 hombres que lo acompañaban entendieron a lo que se refería. «Latente. Y lo siento cada que pienso en si lo volverá a hacer». Los 4 entendieron que era una herida aún abierta para Terry. El pobre hombre llevaba un sinnúmero de dudas ocultas en su corazón, y por momentos aquello era más grande que su determinación de ir a buscar a Candy. Darien entendió lo que pretendían Darius y los otros 2, pero también creía que debían dejar a Terry elegir lo que era mejor para él y su futuro amoroso. Él mismo se había hundido en el fango cuando creyó perdida a Susana el día de la boda. Se había emborrachado al grado de no saber ni sentir nada más, hasta que Darius y Karen lo habían encontrado en un estado deplorable. Le habían aventado una cubeta de agua fría y luego lo habían obligado a beber el jugo más horrible que jamás había ingerido antes. Lloró con ellos sin miedo a la crítica o a ser juzgado. Raro en él. Y entonces Darius le había dicho que ofreciera la fortuna de su padre como pago para liberarla a ella, que luchara por Susana si de verdad la amaba. Ni él ni su hermano querían el dinero de su padre, que les había dejado, porque ambos sabían cómo se lo había ganado. Era dinero sucio, manchado por la sangre de inocentes. Aceptaron solo la casa porque aquella propiedad en realidad era lo único que su madre poseía. En su testamento la dejó para ellos, pero al ser menores de edad, sus padres habían tomado posesión de ella hasta su muerte. Darius y yo éramos ajenos al amor, Terry. Quizás como tú,
pensábamos que habíamos nacido para ser desgraciados y estar solos, hasta que aparecieron Susana y Karen. Darius iba a abrir la boca para reclamarle porque estaba seguro que Karen no hubiera estado nada contenta de que su nombre y el de Susana aparecieran juntos en una oración, pero prefirió cerrar la boca. A veces simplemente tienes que dejarte llevar y hacerle caso al corazón. Si crees que tú y Candy no podrán sobrevivir a esto, detendré el auto y te ayudaré a huir. Pero si por el contrario quieres averiguarlo, solo debes subir a ese barco e ir en su búsqueda. Terry pensó en lo que había dicho Darien. Cuántas sorpresas le había dado la vida últimamente. En muy poco tiempo todos sus planes habían dado giros de 180 grados. Sabiéndose libre de su compromiso con Susana, lo único que hubiera querido encontrar era Candy, y justamente era lo único que no había encontrado. ¡Cómo le extrañaba! Tenía que ser sincero, su orgullo herido no lo acompañaría por siempre. No podría abrazarlo en las noches ni besarlo tantas veces como quisiera. En los últimos días en los que había librado una batalla interior, la había necesitado más que nunca y era devastador que ella no hubiera estado ahí. Sin embargo, sí seguía dudando. Ella jamás volvería a estar, y él la quería a su lado. Voy a ir a Londres. ¿Era su imaginación o el barco estaba tardando demasiado en llegar al puerto? Cuando Darien, Darius, Tom y Albert lo habían dejado en su camarote, solo para asegurarse que no huiría como cuando estaba en el sendero de su casa al auto, se había sentido realmente vulnerable y nervioso. Se asomó por la baranda. El aire olía a esperanza. Inhaló llenándose de ella. Pronto, muy pronto la vería. Continuará.